Mascarillas, geles hidroalcohólicos y hasta un felpudo para desinfectar los zapatos en la entrada son algunas de las medidas de seguridad que sigue el Acuario de Zaragoza en su reapertura. A partir de mañana los aragoneses podrán volver a sumergirse en este mundo marino y reptil, cuyos trabajadores han cuidado estos 3 meses de confinamiento. Y desde luego también reconocerles al equipo directivo y a la empresa, ¿verdad?, el esfuerzo que me consta que han hecho para mantener esta instalación compleja durante todos estos meses. Y bueno, estoy seguro que están, bueno, de hecho me lo han dicho, ¿no?, deseando que mañana ya, bueno, pues los zaragozanos y los visitantes pues puedan y podamos pues disfrutar de esta instalación. Casi 6.000 son las especies que han debido mantener con los pasillos vacíos, lo que han aprovechado para mejorar y ampliar sus instalaciones, entre las que reina la del caimán amazónico. Hemos formado instalaciones como las ranas venenosas, la zona del Nilo que decía el consejero, pero la mayor novedad que tenemos y una cosa realmente extraordinaria que no es fácil ver en España es en la zona del Amazonas, en la zona del Igapo, una instalación nueva para un Paleosuchus, un caimán amazónico que en España es muy difícil de ver. Tiburones, tortugas y demás peces y anfibios variados volverán a ver a sus visitantes a partir de mañana, aunque con un aforo reducido a la mitad para lograr una visita segura.